Hola, ¿cómo están? ¿Me escucha? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Muy bien, compañeros de saneamiento ambiental de los civiles. Después de 2 semanas de los problemas que ustedes ya conocen, otra vez volvemos a restablecer las clases. Y entonces, respetando la secuencia del texto, los, los prevideos que ustedes tienen, nos falta entrar a la última parte del tema 2. Hoy terminamos el tema 2 así, aclarando ya varias cositas, como lo hacemos siempre en la reunión con ustedes. Por ejemplo, sigue las características propias de las aguas negras, de los residuos líquidos. Sigue las características. Otra característica de diseño es las fases que tiene el tratamiento para purificación. El tratamiento de purificación de las aguas negras tiene 3 fases. Una, tratamiento previo. 2, tratamiento biológico. Y 3, tratamiento de los lodos o fangos. Esos 3 tratamientos, 3 fases que tiene el tratamiento, es buscando cómo cumplir con la norma para purificar estos residuos líquidos, estas aguas negras. Y entonces, ¿qué es tratamiento previo? Como su nombre lo indica, previo. ¿Previo a qué? Previo a que después aparezca el tratamiento biológico. Antes significa previo. ¿Y qué significa entonces tratamiento previo? Son análisis de los técnicos, de los ingenieros, que analizan el flujo de agua negra, de residuos líquidos, por el sistema alcantarilla, etcétera. Y entonces, ¿qué significa el tratamiento previo? Uno, tratamiento previo significa los elementos que son de, por ejemplo, los elementos en suspensión. Hay elementos extraños en las aguas negras que hay que hacer la inspección y darle solución. Son componentes en suspensión que están circulando. Una bolsa de basura, ¿por dónde ingresaría? Pero ingresó. Un tarro vacío de leche clean, por decir, circulando. Esos elementos son elementos en suspensión extraños al agua negra. Esa acción de sacarlo es tratamiento previo. ¿Y cómo lo sacamos? Con un cribado. Lo sacamos. Le ponemos un cribado, una trampa y ahí lo agarra. Una rama de árbol o de vegetación circulando por las agüitas, también lo atrapa. Y hombres trabajando, lo sacan. No tiene por qué ir al tratamiento biológico. Otro tratamiento previo es el control de la temperatura que está circulando en la agüita negra. Nosotros dijimos, temperatura arriba de 40 grados, no conviene que circule porque los microorganismos se mueren y nosotros queremos que vivan, porque ellos son los que se alimentan de la materia orgánica de la agüita negra y nos ayudan a purificarla. Entonces, otro tratamiento previo es el control de la temperatura que no supere arriba de 40 grados. ¿Qué hacemos? Colocamos algunos reactivos químicos para enfriarlo. Listo. Tratamiento previo. Tratamiento previo también es hacerle un análisis y ver que el pH no sea acentuado. El pH de acidez que no sea acentuado, porque los mata a los microorganismos y no hay que dejarlo que se enferme.
Otra vez, elementos reactivos químicos neutralizadores de la acidez. Inclusive ese residuo líquido ácido también frega las tuberías, los equipos, las herramientas que uno utiliza. Entonces hay que hacerle el control. Eso es tratamiento previo. Otro tratamiento previo es sacar las partículas de suelo o roca. Le ponemos un desarenador, porque eso es sedimento, hay que sacarlo. Si son más finas, entonces ya aparecen los sólidos totales, los que nosotros ya hablamos. Minúsculos en micra. No se lo ve en el ojo humano, pero son sedimentos. Ya sabemos de dónde se originó. También esto hay que sacarlo con sedimentador, con decantador, con reactivos químicos, tal como hablamos sobre el tema de los sólidos totales. Esta acción de sacarlo también es tratamiento previo. Por esa razón es que siempre en el circuito del flujo de las aguas en el sistema de alcantarilla, al final, antes de ir al otro proceso biológico, hay un sedimentador. Hay un sedimentador para atrapar todas las partículas de sedimento. Y recién de ahí pasa a la segunda fase. O sea que ya sabemos que es tratamiento previo. Antes de ingresar al tratamiento biológico, mediante estudio, análisis, control, nosotros averiguamos su temperatura, su pH, los elementos de suspensión extraños que están circulando, las arenas y similares, que son partículas de sólidos y roca, los sólidos totales, toda esa acción, tratamiento previo. Y entonces entramos a la otra fase de purificación, tratamiento biológico. Y nosotros ya vimos la clase anterior de que tratamiento biológico existen tratamientos intensivos y tratamientos extensivos. Ya lo vimos, son innumerables tipos de sistemas de tratamiento. Ya lo explicamos. Entonces, hoy en tratamiento biológico que queremos por lo menos comentar, son cómo funcionan las lagunas de purificación, que es muy común a nivel mundial para los pueblos. Las lagunas, Santa Cruz, laguna. En otros departamentos, laguna. En Bolivia entero, laguna. ¿Así? Y entonces, estas agüitas negras, después de hacerle su tratamiento previo, recién ingresan al sistema de lagunas de purificación, donde se hace el tratamiento de las aguas negras, pero ya un tratamiento biológico. Y entonces aparecen lagunas. Y las lagunas no son un pantano, un curichi. No, eso no sirve. Son obras de ingeniería tratando de hacer lagunas artificiales. Hay que tratar de que esas lagunas no estén en contacto con el nivel freático. Y si el nivel freático está muy bajo, o sea, está muy superficial, entonces hay que elevarla a la laguna para que no esté en contacto, digamos. Y ahí está el ingeniero diseñando, construyendo, etc. Son 3 tipos de lagunas. La primera, anaeróbica. La segunda, intermedia o facultativa. Y la tercera, aeróbica o de maduración. Así es el sistema de lagunas de tratamiento. Son 3 tipos de lagunas. Veamos qué es la primera laguna. La primera laguna se llama anaeróbica, donde aparece la primera agüita negra, el primer residuo líquido, 100% de DBO, de materia orgánica. Olor desagradable, densidad espesa, color negruzco,
totalmente. Y entonces esa va a la primera laguna. Y esa primera laguna, su característica es que es profunda. 4,5, 5 metros de profundidad, porque su proceso es anaeróbico. ¿Y qué es anaeróbico? Microorganismos que no necesitan oxigenarse para respirar, para trabajar. Ese tipo de microorganismos es el que hay en la primera laguna. Por eso se llama anaeróbico, sin oxigenación para poder trabajar los microorganismos y degradar la materia orgánica. Listo. Hombres trabajando, técnicos trabajando, ingenieros inspeccionando, varios días. Cuando acordamos es que al final hay la orden, señores, ábranle la compuerta y pase a la segunda laguna. Y nosotros dijimos que la segunda laguna era intermedia o facultativa. ¿Qué significa? El agüita negra ya bajó su DBO, ya no está al 100%, ya tiene menos, ya no es tan negruzca, menos negruzca. Sus olores desagradables no son tan acentuados como en la primera. Su densidad ya no es tan viscosa como la primera. Y su profundidad es menos profunda que la primera. Y dentro de esa laguna, tiene dos procesos en su interior. Bien al fondo, el proceso sigue siendo anaeróbico. Pero ya cuando queremos llegar a la superficie de la laguna, existe otro proceso que aparece. Se llama proceso aeróbico. ¿Qué significa ese proceso aeróbico en la parte superficial? Que aparecen simultáneamente microorganismos que quieren degradar la materia orgánica de la agüita negra, pero necesitan respirar. Por eso es que están en la superficie. Y entonces, ese es el proceso que tiene esta laguna. En su área de extensión, el tamaño del área es similar a la primera. No tiene mucha extensión, pero bastante profundidad. Y esta segunda facultativa, de la misma área que la primera y menos profundidad que la primera. Y entonces técnicos trabajando, mirando, chequeando, controlando, al final abren la compuerta. Listo. Y pasa a la tercera laguna. Y esa tercera laguna se llama, dijimos hace rato, de aeróbica o de maduración. Ya no estamos hablando de anaeróbica. En esa tercera laguna, su característica de la agüita negra es que ya no es tan negra. Pareciera que ya está cristalizándose. Sus olores no son desagradables, perdiéndose los olores desagradables. Su densidad sumamente ligera, poca densidad. Su DBO ya sumamente chico en función a lo que dice la norma ambiental para poderla mandar al receptor. Eso es lo que hay que controlar. Y entonces esa tercera laguna ya es extensa para que exista la ventilación. Poca profundidad, mínimo de profundidad, pero extensa, porque su proceso es aeróbico, donde existen microorganismos queriendo degradar la materia orgánica que todavía existe, pero oxigenándose. Entonces le tenemos que ayudar a los microorganismos que se oxigenen y le agrandamos el área para que haya ventilación, para que haya oxigenación. Esta tercera laguna de maduración
Es lo mismo aeróbica o de maduración, porque ya está terminando de degradarse todo lo que significa la materia orgánica para, para, para verla, esa agüita negra más saludable, para vertirlo al receptor. Ya nosotros dijimos que era el receptor, el que recibe las aguas, ríos, lagos, lo que sea, de acuerdo a las normas. Y entonces ese es el proceso de las lagunas de purificación en cualquier parte del mundo. Ese tiene su proceso. Es el más económico, dijimos, por eso es que todos los países lo tienen. Existen otros sistemas de purificación que son más costosos económicamente, que son recomendados para toda la actividad del hombre. En cambio, para los pueblos es muy bien y aplaudido el sistema de lagunas de purificación. Algunos pueblos no lo tienen. Lagunas de purificación, vaya por hongo, no hay. O sea, así como no hay en Porongo, en el planeta también hay problemas de purificación de las aguas negras, porque tiene su costo, pero ese es el más económico a nivel mundial. Y la tercera fase es el tratamiento de lodos o fango. ¿Qué es esa tercera fase? Resulta que al final, en la laguna, de tanto trabajar purificándola, al final queda sedimento. Se va colmatando de sedimento. También se llama fango. Y si ustedes quieren, barro. Y son todos los microorganismos que estaban degradando que se mueren. Así como se reproducen en millones, también mueren. Y al morirse, se transforman en barro, en lodo, en fango. Llega un punto en que esa laguna se llenó de fango. Y entonces el ingeniero, el técnico, la cierra y abre otra mientras le hacemos limpieza. Hay que sacarlo de esa laguna y le abrimos otra para que todo sea normal y funcional el trabajo de la purificación de las aguas negras. Mientras otros trabajando, tratando de hacerle la limpieza a esa laguna. ¿Qué hacemos en esa laguna? Sacamos todos los lodos, todo el fango, todo el barro y lo metemos a un digestor. Imagínense un silo donde guardamos arroz, soya, un silo. Ahí lo metemos. Lo metemos en lodo fango y le apretamos un botón de temperatura superior a los 40 grados a ese digestor, cosa que si hay algún elemento dañino, algún elemento contaminante, muere, finalmente muere, porque para tratar de tener un tratamiento de ese lodo fango sin agentes contaminantes. Y entonces elevamos temperatura y cuando acordamos es que hay un flujo de agüita negra porque el barro tiene líquido, entonces ese líquido vuelve a recircular a la primera laguna, etc. Pero sin embargo, ya tengo yo garantizado del digestor aeróbico que ese lodo ya no contamina. Y en el mismo lugar tengo un piso de concreto con su galpón industrial para efectos de protegerse del clima. Y en ese piso voy vaciando el lodo o fango para que haya el secado natural, para que se seque. Y cuando usted acuerda, le mira atrás del terreno, camiones haciendo fila, porque ese lodo fango al final es tierra negra, al final es abono y todo es vendible, todo se vende. Y hay camiones comprando tierra negra para los huertos, para los agricultores, para las amas de casa, etc. Ese es el proceso que tiene
el tratamiento del lodo o fango. Entonces ya saben, todo ese es el proceso de control, de purificación de las aguas negras, de los residuos líquidos. Eso, hasta aquí es el tema número 2. La siguiente clase ya le brincamos al tema 3, la problemática de los residuos gaseosos. Y de pronto, más adelante, la problemática de los residuos sólidos, basura. Y se acaba la materia. O sea que hoy ya cumplimos con 2 temas. ¿Ok? Les mando más material para que vayan estudiando. Y conmigo el otro lunes volvemos a dialogar como lo estamos haciendo. Entonces, de nuevo, otra vez, ojalá y todo sea normal. Vamos a seguir avanzando como lo sabíamos hacer. Que todo quede ya, hay poco tiempo para seguir avanzando, pero veamos hasta dónde llegamos, a ver cómo está nuestro avance. Informarles de que ya la conferencia ya se hizo, la primera conferencia ya lo hicimos, y ustedes como materia de SIC 361 se inscribieron 10 personas. Y los cartones a las 10 personas se lo di al responsable del grupo, del WhatsApp. Él lo tiene los 10, yo no lo tengo ya. Y entonces hay que llamarlo para ver dónde se ven, dónde es su casa, para que lo tengan en el cartón, porque sirve de currículum. Entonces hay que tenerlo. Y los 2 puntitos que valía esa acción de participar ya también están en la lista. Hay 2 puntitos del texto más 2 puntitos de la primera conferencia. ¿Ok? Más cosas no hay. Listo. No es más entonces. Nos vemos el siguiente lunes conmigo. Y les mando más temas si es que es necesario que lo mande. Lo voy a mirar. ¿Ok? Listo. Chao. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Chao. Bueno.